Hola, hola, ¿cómo están? Aquí hemos vuelto a los videos, hemos vuelto a este proceso, digamos, del envío de guías. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Me alegra poder tener la oportunidad de poder volverlo a saludar a cada uno, a cada una de ustedes. También me alegra mucho que han ido apareciendo más, enviando su guía y más preocupados, así que eso también es importante. Bien, la clase de esta oportunidad, o digamos el tema de esta oportunidad para la guía número 6 dice relación con las dictaduras en América Latina. ¿Ya? El objetivo de esta clase es que podamos analizar y podamos comparar las distintas dictaduras que existieron en América Latina. ¿Por qué? Porque obviamente el programa de estudios nos pide, ¿cierto?, poder analizar y explicar procesos comunes que han vivido los estados americanos, sobre todo en temas de historia, política. ¿Ya? Bueno, ¿dónde parte todo este tema de los procesos, digamos, de dictadura? Aparece en la Guerra Fría. Una vez que ustedes saben que terminó la Segunda Guerra Mundial, comienza un nuevo conflicto en el mundo que se conoce como la Guerra Fría. Y este conflicto en el mundo enfrentaba a dos grandes potencias, Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, o también conocida como la URSS, como decía por ahí alguien, la URSS. Eh, Estos dos bandos, ¿cierto? Hay que destacar que nunca se enfrentaron directamente, sino que lo que hacían ellos era de alguna forma hacer que sus aliados fueran los que se enfrentaran. Por eso se llama Guerra Fría, porque nunca existió un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ambos se tenían mucho miedo. No era porque les faltaran ganas, sino porque era un tremendo miedo que existía entre ambos bandos. Porque se sabía que si Estados Unidos lanzaba un misil podía destruir por completo a la Unión Soviética y Estados Unidos sabía exactamente lo mismo. Entonces era un miedo constante de poder hacerlo. La idea de estas dos potencias, el por qué pelear, era porque ellos querían que su ideología, Estados Unidos ideología capitalista, Unión Soviética ideología comunista, fuera esa ideología que dominara a todo el mundo, fuera la ideología que de alguna forma eh, gobernara el mundo. Entonces, para eso no importaba cómo hacerlo. Lo importante, como dice ahí en la diapositiva, era el final. El final era que esa ideología prevaleciera en el mundo, no importaba cómo. Entonces, en ese contexto, es que controlar América Latina era sumamente importante porque América Latina era un tremendo lugar, era un tremendo continente donde había muchos países, donde había muchas personas y que de alguna forma el que dominaba América Latina se aseguraba ganar la Guerra Fría. Por eso era tan importante. Y resulta que en ese contexto, en este contexto, ¿cierto?, de la Guerra Fría, de esta lucha, apareció por allá, por la década del 50, una revolución en Cuba. Los cubanos cansados de los abusos de poder de Fulgencio Batista, que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Lo conocimos en segundo medio, hace un par de años. Cansados de él, ¿cierto? Deciden hacerle un golpe de Estado encabezado por Fidel Castro y el Che Guevara. Y finalmente nace la revolución. Entonces, automáticamente, Estados Unidos puso la alarma, puso la alerta, porque si Cuba pudo hacerlo, era posible que otro país también lo hiciera. Trataron de detener por todos los medios posibles a Cuba y no fue capaz. No fueron capaces de poder detener. La revolución triunfó y Fidel Castro gobernó muchísimos años. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que frenar a los otros países, que los otros países no lo hicieran. Y para eso es que se decidió de alguna forma hacer acciones que frenaran cualquier intento de revolución. Por ejemplo, en Centroamérica, chiquillo, Estados Unidos financió intervenciones políticas y militares en países como la República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, por ejemplo. ¿Ya? Eso, es financiar intervenciones políticas y militares. Por otra parte, en los 60, la década del 60, ¿cierto? Hizo dos grandes políticas para controlar el resto de América Latina, digamos toda América del Sur. La Alianza para el Progreso y la Doctrina de la Seguridad Nacional. La Alianza para el Progreso, chiquillos, básicamente es querer entregar mejoras de calidad de vida. O sea, por ejemplo, mejorar los hospitales, mejorar la escuelas, buscar mejorar las plazas públicas, los espacios públicos en general.
¿Cuál es la idea? Que la gente de alguna forma se sintiera contenta en su país y no quisiera revolucionarse. Y por otro lado estaba la doctrina de seguridad nacional, que esa doctrina lo que quería era que los militares, en caso de que hubiera una revolución, tuvieran mecanismos de represión. Hacer desaparecer a personas, torturar personas y también poder hacer espionaje, es decir, poder saber dónde estaban surgiendo movimientos de izquierda. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas hicieron que Estados Unidos de alguna forma tuviera el control. Evitamos, por un lado, con acciones positivas, el hecho de que la gente se revolucione, y si se revolucionan igual, nosotros lo que hacemos es usar la represión con los militares. Dicho esto, ¿cierto? Es que aparecieron terribles dictaduras en casi toda América Latina. Son muchos países los que sufrieron el rigor de las dictaduras. ¿Se le ocurre alguno? ¿A alguien se le ocurre alguno? Bueno, ahí están. Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, Nicaragua, Ecuador son algunos de los países que sufrieron dictaduras tremendas, terribles en América Latina. Ustedes se pueden fijar ahí que hay varios dictadores, porque en algunos casos, como por ejemplo Brasil, ocurrió más de una dictadura. En Bolivia también. Se hicieron golpes de Estado encima uno del otro. Lo importante acá, más que saber todos los países, es tener claro, ¿cierto?, que no solamente Chile sufrió una dictadura, sino que fueron más países. Porque todo esto tiene que ver con la acción de la Guerra Fría y la intervención de los Estados Unidos. Todas estas dictaduras, chiquillos, tienen cosas distintas, tienen elementos que son distintivos unas de las otras. Yo puedo diferenciar la dictadura de Paraguay, de la Argentina, de la de Chile, por distintas cosas. Pero sin embargo, las cuatro tienen cosas en común. Por ejemplo, las cuatro tienen excesiva represión, es decir, excesivo castigo, violencia, asesinatos a las personas que pensaban distinto. Todas las dictaduras estaban en estado de guerra contra el comunismo. Los comunistas eran los enemigos y por tanto había que destruirlos. Y de alguna forma había que eliminar el comunismo de América Latina. En todas las dictaduras se violaron los derechos humanos. Y entiéndase que violar derechos humanos no solamente es matar personas, que es uno de los graves o de la violación más grave que existe. Violar derechos humanos también es prohibir la libertad de expresión, la libertad de movimiento, los toques de queda, por ejemplo, en situaciones que no lo ameritan. Operaciones secretas de cooperación entre países, como la Operación Cóndor, por ejemplo. Esto consiste en que básicamente los países tenían alianzas para, de alguna forma, poder ayudarse en caso de que alguna persona se escapara. Bien, si alguien quiere aprender un poco más de esto, hay un material complementario que está subido a Classroom y lo puede leer. No es más de una plana, así que no es tanto. Y podrá profundizar un poco más sobre este tema. Bueno, ahora los invito y las invito a que puedan revisar la guía que viene adjunta, la cual trae 3 historias de dictaduras en América Latina: la dictadura de Paraguay, la dictadura de Chile y la dictadura de Argentina, para que conozcan un poco más cómo era. Aquí les voy a presentar la guía. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora la hacemos acá. Ahí está. ¿Ven? Aquí está el texto que describe la dictadura en Argentina, el texto que describe la dictadura en Paraguay, y el texto que hace mención a dictadura en Chile. Cada una de ellas, ¿cierto? Son textos bien entretenidos, son textos bien amigables, no hay palabras demasiado confusas, así que espero que no se asusten con eso. ¿Cuál es la actividad? La actividad que tienen que hacer ustedes es señalar cuál era el líder o los líderes de Argentina, en Paraguay y en Chile, cuántos años duraron estas dictaduras, quiénes son los que apoyaban las dictaduras, qué acciones económicas tomaron, 3 acciones económicas que se tomaron en torno a las dictaduras. Está todo en el texto, está casi textual, así que no debería ser difícil. En qué se invirtió el dinero público y 3 informaciones que ustedes pueden agregar adicionalmente. ¿Ya? Luego de eso tienen que responder acá, señalar simplemente 3 elementos en común que ustedes vieron que tenían las 3 dictaduras. Por ejemplo, una pista puede ser la represión, uno de ellos. Todas tenían represión. Luego de eso,
Ustedes deben responder esta pregunta de reflexión. ¿Por qué nunca más debería existir una dictadura? Y por último, tienen que seleccionar una palabra de todas las palabras que vean aquí, en todos estos textos, una sola palabra, y anotarla acá y señalar por qué eligieron esa palabra. Obviamente se busca palabras como tortura, como represión, como dictadura, no van a poner por qué, o una, sino palabras que tengan una importancia. ¿Ya? Eso es todo. Esa es la actividad número 6. Espero que la puedan realizar y por favor, como siempre, ustedes saben, me pueden preguntar todas sus dudas por Classroom, por correo o por el medio que estimen conveniente. Se me cuidan mucho. Un abrazo.